Buenas noches, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. ¿Me permiten, por favor, realizar la captura de pantalla? Listo. Bueno, para la clase de hoy, pues vamos a analizar un nuevo tema. Muy buenas noches con todos los estudiantes. Y pues vamos a introducirnos a este tema muy importante acerca de las plantas, ¿no? Ir conociendo un poquito más sobre su estructura. Ya conocemos a nivel general acerca de la composición de las células, tejidos, órganos, ¿sí? Pero más nos hemos enfocado, pues, del ser humano. Ahora vamos a ver, pues, en la parte de los vegetales, de las plantas en específico, ¿no? Entonces, me permiten compartirles. Listo, ahí estaríamos. Ya. Bueno, entonces es importante, pues, recordar que para que se conformen los tejidos, la unidad básica fundamental, pues es la célula. Y la unión de varias células llegan a conformar los tejidos. Y pues cada uno de estos tejidos tienen características específicas, ¿no? Dependiendo de la posición en la que se encuentren dentro de la planta, del tipo de células que constituyen a estos tejidos, ¿sí? Tenemos algunos tipos de tejidos, algunos se encargan de la protección de la planta, del alimento también de la planta, contra organismos patógenos, también esa protección, como puede ser insectos que atacan al tallo, a la raíz, a las hojas, puede ser también la falta de agua, esa regulación a nivel de la planta mediante los estomas, que son estructuras específicas que se encuentran en las hojas de las plantas. Por ejemplo, si nos ponemos a analizar acerca de estas estructuras en específico que les menciono de los estomas, cómo es que una planta llega a poder sobrevivir. Claro que algunas necesitan mucha más agua, ¿no? Pero existen plantas que, pese a que no les regamos o no tienen la cantidad suficiente de agua en la raíz, podemos ver que no mueren. Por ejemplo, el cactus, ¿no? Un ejemplo de esto. Entonces, ahí actúan estas estructuras llamadas estomas porque permiten esa regulación del agua, ¿sí? Intercambio de gases a nivel de cualquier tipo de ambiente, es decir, ambientes extremos. Entonces, vamos analizando que cada estructura, cada célula se especializa, protege, pues en sí, a las plantas, ¿no? Listo. Entonces aquí lo más básico, ir analizando acerca de la organización de las plantas y conocer estructuras fundamentales. Claro que nosotros en forma general sabemos que tiene una raíz, un tallo, hojas, flores y frutos. Eso es lo que nosotros conocemos. ¿Sí? Pero vemos, por ejemplo, en esta gráfica que tenemos, aparte de las estructuras que ya mencioné, pues miren, aquí tenemos nudos, entrenudos que se conocen también. Dentro de la hoja podemos caracterizar la lámina, el peciolo también, se sostén de la hoja, una yema axilar, ¿sí? La yema terminal. Entonces, cada una de estas estructuras son fundamentales para, pues, la planta, para que pueda desarrollarse, pueda crecer, ya sea
engrosamiento o alargamiento de la planta, por ejemplo, esta parte de las yemas terminales, ¿no? Entonces, cada estructura es fundamental. Por ejemplo, en la parte de la raíz, tenemos la raíz, claro que está, la principal, y vemos también estos pelitos radicales, ¿no? Que se encargan pues de la absorción de las sales minerales, del agua, de diferentes iones disueltos en él. Ok, ya vemos un poquito más específico acerca de las estructuras de la planta e inclusive ya podemos observar en esta imagen la ubicación de los tejidos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, los tejidos basales, en una parte inicia el tallo, vemos el tejido dérmico, de protección básicamente, tejidos vasculares, aquí pues ustedes han de haber escuchado acerca del xilema, el floema, ¿sí? Conducción de agua, de alimentos para la planta, ¿no? Entonces vamos viendo otras estructuras también, pero hablando de los tejidos, pues ya podemos observar algunos tejidos, ¿no? Que conforman a la planta. Y pues la clasificación depende de ciertas características. Por ejemplo, tenemos este sistema de brotes y de raíces. Entonces, cuando hablamos del sistema de brotes, de específico va a ser pues en la parte de, nos dice aquí, encima del suelo, ¿no? Encima del suelo que está, es decir, tallo, hojas y flores. Y si hablamos sistema de raíces, pues todo lo que corresponde a la raíz, el suelo, el alimento, las sales minerales. Es un sistema de clasificación. Tenemos otro sistema que aquí aborda en forma general también la parte de tallos, ramas, hojas y raíces. Nos habla de la función, la funcionalidad. Entonces aquí tenemos basales, tejidos vasculares y tejidos dérmicos. Entonces aquí nos menciona en los basales, realizan funciones básicas como la fotosíntesis y el almacenamiento de alimento. En los tejidos vasculares, el xilema floema que les mencionaba, desplazan el agua, el alimento y otros solutos a todas las partes de la planta. Y dérmico, que sería básicamente el de protección, que también es un pequeño ejemplo, por ejemplo, las plagas, el clima en sí, nos dice recubre y protege las superficies expuestas, ¿no? Acá tenemos los tres sistemas están constituidos por dos tipos de tejidos según su complejidad. Tenemos pues simples y complejos. Si hablamos de los simples, pues serán un solo tipo de célula. Y complejos, dos o más tipos de células, ¿no? Entonces, en el simple podemos ver el parénquima, colénquima y esclerénquima. En el complejo, xilema, floema y de la epidermis, que viene a ser prácticamente el de protección. Vamos a analizar acerca de estos tejidos. Bueno, se conoce como los tejidos meristemáticos, vasculares, fundamentales y los de protección. Esa es la clasificación general que se encuentra pues en la mayoría de los libros, ¿no? Entonces, hablando del meristemático, hablamos de su funcionalidad en cuanto al crecimiento de la planta, ¿sí? Entonces, si hablamos de ese crecimiento, pues generalmente lo que se nos viene a la mente será pues en forma longitudinal, pero estos tejidos meristemáticos, si hablamos, por ejemplo, de una planta leñosa, ¿sí? Una planta que tenga un tallo bastante ancho, estamos hablando pues de un meristema secundario. ¿Qué nos dice este meristema secundario?
que permite el engrosamiento, ya sea de los tallos o de las raíces. Entonces, desde el análisis de este tejido meristemático podemos entender, comprender que pues depende de la planta, ¿no? Depende, algunas son leñosas, entonces ahí pues nos vamos a ver que se hace presente este tipo de meristema secundario. Ahora bien, es un poquito complejo solamente quedarnos con la literatura. Importante también ir analizando a más detalle, aunque sea con las fotografías. Estas fotografías, bueno, estas imágenes no son totalmente obtenidas de un microscopio. Por ejemplo, esta sí, ¿no? Entonces se toma la muestra de una sección de la planta y pues aquí nos dice, por ejemplo, que esta sección del tejido meristemático pues sería de la parte de la yema, ¿no? Si les indiqué al inicio dónde se encontraba la yema, por ejemplo, la terminal, ¿sí? El extremo final de la planta. Entonces, aquí podemos ver esa característica de estas células, recordando siempre el concepto básico de lo que es un tejido, unión de varias células, ¿sí? Entonces aquí podemos ver en esta imagen, pues, algunos tipos de células para conformar este tejido meristemático y, pues, aunque no se observa tan claramente en esta imagen, por ejemplo, de la raíz de las yemas, ¿no? Que está la imagen de la raíz y vemos que la forma sería, pues, alargada también, ¿no? Es alargada, mientras que en las yemas ya no son tan alargadas, son un poquito como más cuadraditas, ¿no? Entonces vemos que estamos analizando el mismo tejido, ¿sí? Cuando hablamos de tejido meristemático, pero ¿cuál sería la diferencia? La sección de la planta, ¿no? Donde vemos por una parte la estructura que se puede observar, ¿no? A simple vista, que sería pues la parte terminal, la parte superior de una planta, y también la parte inferior, que sería pues en este caso la raíz. Entonces vemos la estructura en un microscopio. Si vamos a analizar simplemente por la forma de la célula, ya podemos ir identificando en qué parte de la planta se obtuvo la muestra, ¿no? Entonces, si hablamos de un tejido meristemático, fácilmente ya podemos decir que este tejido se especializa pues en el crecimiento de la planta, ¿sí? En cuanto en las yemas o la raíz de la planta. Ahora bien, si hablamos de crecimiento, desarrollo de la planta, pues estamos hablando también de una división, ¿sí? Para que ocurra este fenómeno, pues debe haber una división celular, ¿no? Entonces, en donde más vamos a encontrar este tipo de división será pues en el tejido meristemático. Por otra parte, también tenemos acá acerca de los tejidos basales, nos dicen, ¿no? Entonces aquí en estos tejidos basales tenemos pues el parénquima, esclerénquima y el colénquima. También se los conoce como tejidos fundamentales, aquí nos dice tejidos fundamentales. Y pues la funcionalidad de estos tejidos es darle forma y estructura a la planta. Aquí, en cuanto al parénquima, células de paredes delgadas, flexibles y de muchos lados, vivas en la madurez y divisibles por mitosis. También sucede el caso de la mitosis, ¿no? Funciones: representa la mayor parte del crecimiento primario, húmedo y blando de raíces, tallos, hojas y flores. Reparación de lesiones, inclusive miren, este tipo de tejido también tiene esa función de protección, ¿no? Y también nos habla del almacenamiento de alimento y secreción de desecho. Entonces aquí nos da una imagen a nivel microscópica, del microscopio, ¿no? Cómo se van representando este tipo de
de células. Miren, aquí nos dan las células del parénquima y también las células del colénquima. Entre una y otra, ¿qué podemos observar? Tenemos las imágenes. Pese a que conforman, ya sea cualquiera de las dos, conforman a este tejido fundamental y pese a que tienen también esa funcionalidad de forma y estructura, pero difieren, ¿no? Por ejemplo, acá vemos las células del colénquima, en cambio ya vemos una estructura como más redonda, ¿sí? Y no existe casi espacio entre esas uniones, entre una y otra, están completamente juntas, ¿no? Un poquito irregulares, pero la forma que podemos observar pues, es circular. Y vemos también acá las del colénquima. Miren, acá ya podemos ver que es un poquito distinta la estructura, están más separadas entre ellas y forman como una espiral, ¿sí? En la unión forman una espiral de acuerdo a la imagen. Entonces son cositas importantes, esta parte de la teoría que se debe tener en cuenta, ¿no? Nos da nuevamente la misma imagen como para comparar, diferenciar también entre los dos tejidos, parénquima y colénquima. ¿Qué nos dice del colénquima? Células con capacidad de alargamiento, dando apoyo a partes que crecen con rapidez, ejemplo los tallos jóvenes, y pedúnculos de las hojas. Vivas en la madurez, pared primaria contiene pectina, que corresponde a un polisacárido. Cuando se agrupan células de colénquima, engrosan sus paredes notablemente. Esa es la característica, ¿no? Y pues tenemos finalmente este tejido, el esclerénquima, nos dice, constituido por células muertas en la madurez, presentan paredes con lignina resistente a la compresión, dando apoyo mecánico a otras células e impiden el ataque de hongos. También tiene esa función protectora. Las fibras y las esclereidas son células comunes en el esclerénquima. Entonces, si hablamos de este tipo de tejido, vemos que tenemos estas células, ¿no? Fibras y esclereidas. Aquí podemos observar a las esclereidas. Aquí nos da la imagen. También tiene esa forma un poquito circular. Nos dice que, a ver, aquí está, ¿no? Las fibras y las esclereidas las esclereidas son más resistentes, más ramificadas también, como se observa en la imagen. Entonces vemos que este tipo de tejido podemos observar en frutos y nos da dos ejemplos, el fruto de durazno y también la pera, ¿no? Con esa textura en la pera que sería pues arenosa. Aquí en las fibras, células alargadas, aquí podemos ver un poquito más alargadas que las células esclereidas. En cuanto a la estructura nos hablan, ¿no? Flexibles, resistentes a la elongación y pues su función brindan apoyo estructural al tejido vascular en hojas y tallos. Entonces, si hablamos del tejido vascular, vemos que existe siempre esa correlación, pese a que sean distintos tipos de tejidos, pues se ayudan entre ellos, ¿no? En este caso, que nos habla de un tejido fundamental, como es a ver, aquí estaba esclerénquima. Entonces, este tipo de tejido nos dice que con estas células fibrosas permiten ayudar a las células, a los tejidos vasculares, ¿no? Los tejidos vasculares que les hablaba pues también del fluido del agua y de los alimentos mediante el xilema y también el flúor.
justamente vamos a esta parte, nos dice que está dentro de la clasificación este tipo de tejidos vasculares, en cambio, tejidos complejos, ¿sí? Entonces, al principio les indiqué los tejidos simples y los tejidos complejos. Les mencionaba que en los simples se formaban por un tipo de células, en cambio, en los complejos pueden ser dos o más tipos de células, ¿no? Básicamente nos dice que están encargados de la conducción de sustancias a toda la planta. Esa es la funcionalidad de los tejidos vasculares en este caso. Y también nos habla de la clasificación, en este caso que sería el xilema y el floema. En cuanto al xilema, conduce agua e iones minerales disueltos y sirve de apoyo estructural. Presenta dos tipos de células, que serían los vasos y las traqueidas, que forman los túbulos conductores. Células están muertas en la madurez, pero la pared secundaria con lignina actúa como tubo resistente e impermeable al agua. Listo, aquí podemos observar la imagen del tejido, en este caso vascular, el xilema, y si hablamos de funcionalidad, ¿cuál sería? Prácticamente, pues, conductoras del agua, ¿no? Vemos la forma, son súper alargados, ¿no? ¿Qué estaríamos observando aquí? Pues los tipos de células. Vemos que son bastante alargadas. Aquí nos indica pues esa dinámica de cómo sería el movimiento, la circulación en este caso del agua, ¿no? Con unas flechitas de color moradito. Aquí nos indica cómo se van distribuyendo el agua, en este caso por la planta, ¿no? Podemos mencionar que estaría pues dentro del xilema esta conducción. Entonces aquí se conoce también términos que ustedes debieron haber escuchado acerca de la savia bruta y la savia elaborada, ¿no? Entonces, ahora hablamos de la savia bruta, en este momento pues ya comprendemos que sería ese transporte del agua, ¿sí? Algunos iones también, no solamente el agua. ¿Desde dónde? En forma ascendente desde la raíz hacia el resto de la planta. Ese es el movimiento que realiza pues este tipo de tejido con las sustancias que serían pues el agua y los iones. Y tenemos también el floema, que también constituye un tejido vascular complejo porque tiene distintos tipos de células, ¿no? Ahora nos dice la funcionalidad, conduce, pero en este caso, azúcares y otros solutos orgánicos. ¿Qué conduce? Como se conoce, pues sería la savia elaborada, ¿sí? Entonces, si hablamos de savia elaborada, estaríamos hablando de los azúcares y los solutos orgánicos. Sus principales células, miembros de los tubos cribados o túbulos de tamizado vivas en la madurez, ¿no? Se conectan extremo con extremo en sus placas de cribado. Entonces, por tejido criboso, ¿no? Aquí el tubo criboso podemos observar y algunas estructuras, ¿no? Básicamente, la funcionalidad es lo que me interesa que tomen en cuenta en cuanto al xilema y al floema. Aquí miren, ya son un poquito, ya no tienen la misma estructura que en el caso del xilema, ¿no? Vemos que hablamos del floema, células más gruesas, no son tan alargadas como las del xilema. Y aquí pues la conducción sería básicamente del alimento. Y tenemos finalmente pues esta parte del tejido dérmico,
¿sí? Entonces, aquí nos menciona acerca de la epidermis, principalmente, ¿no? Pero también tenemos el peridermo, tenemos estos dos tipos. Este tipo de peridermo reemplaza básicamente a la epidermis, el tejido de protección de la planta, en el caso de las plantas leñosas, ¿no? Las plantas más de tallo más grueso, de raíces más gruesas. Nos dice constituida por una sola capa de células que secretan cutina, sustancia cerosa en la pared que mira hacia el exterior, formando la cutícula. Y esta cutícula permite conservar el agua y evitar el ataque de patógenos. Entonces, esta parte de tejido dérmico o de protección, pues estaríamos ya mencionando acerca de los agentes del clima, los insectos, el demasiado sol, demasiadas lluvias también, ¿no? Listo. Aquí nos da algunas estructuras. Importante señalar que dentro de la epidermis vamos a encontrar a los estomas, ¿no? Los estomas son estas estructuras encargadas específicamente pues de esa regulación del agua. Y aquí viene pues el ejemplo que inicié diciéndoles acerca de esa rigidez, esa fortaleza que tienen ciertas plantas para sobrevivir inclusive a las sequías, ¿no? Como les daba el ejemplo del cactus. Es por la acción o la funcionalidad que tienen estos estomas al intercambio de gases, al también conservar pues cierta cantidad de agua, regulación del agua, ¿no? Listo. Entonces, básicamente, hasta ahí nos quedaríamos en cuanto a los tejidos. Quiero que veamos, siempre es importante fortalecer la parte teórica con imágenes y sobre todo este video me pareció importante para que le puedan analizar. Les voy a compartir el link, por favor, para que le puedan reproducir en sus dispositivos por la cuestión del audio. Listo, ahí ya les envié, por favor, para que le veamos. Les pongo también acá. Listo, ahí estaríamos. Ya vemos, por favor, todos que tengan ya en el dispositivo. El desarrollo de la expresión